Bueno, vamos a meternos con este segundo vídeo en el punto número 2 del tema 6 del libro de segundo de la ESO, que es el de la velocidad, ¿vale? En este tema se trata de la velocidad desde un punto de vista mucho más amplio de lo que lo habéis tratado hasta ahora. Tenéis un concepto básico de qué es la velocidad, ¿vale? Y sabéis perfectamente cuando un objeto lleva más o menos velocidad que con otro, pero definir la velocidad tal y como hicimos con el movimiento puede que no resulte tan fácil. De todas maneras, la velocidad es un concepto físico que te informa de algo muy sencillo para ver a simple vista, que es la rapidez que lleva algo, ¿vale? ¿Cómo se calcula o se mide esa rapidez? Simplemente midiendo la distancia que recorre el móvil en una unidad de tiempo determinada. Sabemos que algo va más rápido que otro porque recorre una misma distancia en más o menos tiempo. En el ejemplo, en el libro te ponen un ejemplo muy básico, que es el de dos coches, uno rojo y uno azul, en el que los dos recorren la misma distancia, 80 kilómetros. Uno lo hace en 1 hora y cuarto y otro lo hace en 1 hora. Por la idea que nosotros tenemos sobre velocidad y sobre el cálculo de la rapidez de un objeto, sabríamos definir perfectamente que el coche azul va más rápido que el coche rojo. En misma distancia recorrida en menor tiempo, este en 1 hora, este en 1 hora y cuarto. ¿Vale? Pero dentro de la velocidad hay dos conceptos que tenemos que tener claro, que es qué es velocidad instantánea y qué es velocidad media. Tenemos que saber definirlos unos y otros. La velocidad instantánea es la velocidad que tiene un móvil en un momento determinado, en una fracción de segundo, en un instante, ¿vale? Esa sería la velocidad instantánea. Es la velocidad que mide, por ejemplo, el radar cuando te coge en la carretera. El radar lo que mide es una velocidad instantánea. En ese momento, ¿a qué velocidad ibas? Puede que en ese momento fuera a 150 kilómetros por hora, por lo tanto te caería una multa. Pero eso no significa que durante todo el recorrido hayas ido a 150 kilómetros por hora. Significa que en ese instante es donde has ido a esa velocidad. Esa es la velocidad instantánea. La velocidad media sí que te da una idea de la velocidad a la que has ido durante todo el recorrido. ¿Por qué? Porque lo que mide es la distancia total recorrida dividido entre el tiempo total que tardamos. Si nosotros cogemos la distancia total recorrida y lo dividimos entre el tiempo, te sale una velocidad promedio a la que más o menos has ido durante todo el camino. Puede que durante todo el camino más o menos hayas ido a 120 kilómetros por hora. Eso no quiere decir que todo el camino hayas ido a la misma velocidad. Hay momentos en los que has podido ir más rápido y hay momentos en los que has podido ir más lento. La velocidad instantánea en algunos momentos ha podido ser mayor de 120 kilómetros por hora o menor de 120 kilómetros por hora. Esa es la velocidad media, la velocidad de un recorrido completo, ¿vale? La distinción entre estos dos tipos de velocidad es muy importante en física, así que tenedlo en cuenta. Bueno, a lo que nos íbamos. ¿Cómo se calcula la velocidad? La velocidad se calcula con una formulita que ya os he puesto, ya lo habéis visto, ¿vale? Que es velocidad igual a distancia total recorrida partido por el tiempo total empleado. Distancia que hemos recorrido, el tiempo que hemos empleado. Eso es cálculo de la velocidad. Pero hay veces que no te piden la velocidad, sino que te piden, dándote la velocidad y el tiempo, te piden la distancia. O, dándote la velocidad y la distancia, te piden el tiempo que ha tardado un móvil. Para ello utilizamos la pirámide que hemos visto ya otras veces, ¿vale? Para enlazar esas tres unidades, esos tres parámetros físicos, velocidad, distancia y tiempo. Y nos dan esta fórmula para el cálculo de la velocidad y estas dos fórmulas para el cálculo de la distancia y para el cálculo del tiempo. ¿Vale? Teniendo estas tres fórmulas sabríamos averiguar cualquiera de las cosas que nos pidan, distancia, velocidad o tiempo. Si nos piden la velocidad, esta formulita de aquí. Pondríamos la distancia recorrida dividido entre el tiempo. Y lo que nos dé, eso sería la velocidad. ¿Qué nos piden la distancia? Velocidad por tiempo. Ponemos la velocidad que nos han dado, el tiempo que nos han dado, lo multiplicamos y lo que nos dé, esa es la distancia que has recorrido. Y el tiempo es exactamente lo mismo. Distancia que has recorrido partido por velocidad que llevaba. Velocidad media siempre, ¿vale? Esta velocidad nunca es instantánea. Las velocidades de aquí nunca son instantáneas, es velocidad media durante todo el recorrido. Aplicamos cualquiera de las tres formulitas y ya tenemos lo que nos pidan. Velocidad, espacio, distancia y tiempo. Para ello, el libro te propone un ejemplo que es precisamente calcular la velocidad media que iban
a la que iban esos dos coches, el azul y el rojo que vimos en el primer apartado. ¿Vale? La distancia la sabemos, 80 kilómetros cada uno de ellos. Esto es lo que han recorrido. Y el tiempo, el azul 1 hora, el rojo 1 hora y cuarto. Esta es la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual distancia partido por tiempo. En el coche rojo, como a... Estos datos hay que ponerlos siempre al principio del problema, por favor, ¿eh? Datos. Distancia 80 kilómetros. Tiempo 1 hora, 25. 1 hora y cuarto. 1,25 horas. El coche azul. Distancia 80 kilómetros, exactamente lo mismo, han recorrido lo mismo los dos. El tiempo, el coche azul hemos visto antes que ha tardado 1 hora. Aplicamos esta fórmula a los dos coches y nos salen unas velocidades distintas. Ya lo dijimos al principio, el coche azul, que había recorrido 80 kilómetros en solo 1 hora, iba a ir más rápido que el coche rojo, que había recorrido 80 kilómetros en 1 hora y cuarto, en 1,25. ¿Vale? Y precisamente los datos es lo que nos dicen. Hacemos esta formulita, espacio 80, dividido tiempo, el coche rojo 1,25. Si hacemos esta división, nos queda 65, ¿qué? Kilómetros, porque es la unidad de la distancia, kilómetros, partido por hora, porque es la unidad en la que nos han dado el tiempo, kilómetros por hora. En el coche azul exactamente lo mismo, 80 kilómetros, que es lo que has recorrido, esta es la distancia, dividido entre 1 hora, que es el tiempo que ha tardado en recorrerlo, nos da 80 kilómetros por hora, ¿vale? Porque el dato de la distancia te lo dan en kilómetros y el dato del tiempo te lo dan en horas. Está claro que 80 kilómetros por hora es más rápido que el 65 kilómetros por hora, por eso el coche azul va más rápido que el coche rojo. El problema viene cuando las unidades no las dan en todas iguales o nos piden que las cambiemos a otras unidades. Para ello he preparado una pequeña tablita para el cambio de unidades, ¿vale? Imaginemos que nos dan la distancia en kilómetros, pero que nos la piden en metros. Esta tablita, esta escalerita, ya hemos visto en el primer trimestre, y lo único que tendríamos que hacer es hacia abajo multiplicar por 10. Cada saltito es multiplicar por 10, ¿vale? Y hacia arriba dividir entre 10. Si nos dan kilómetros y lo queremos pasar a metros, tenemos que multiplicarlo por 10, por 10 y por 10. Es decir, un 1 seguido de 3 ceros, 1000. Multiplicamos los kilómetros por 1000 y ya nos darían metros. Pero ¿y si nos dan en milímetros y lo que queremos pasar a decámetros? Si nos lo dan a milímetros y lo queremos pasar a decámetros, tendríamos que dividir, porque va hacia arriba. ¿Dividir por cuánto? Pues por 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Dividir entre 10, entre 10, entre 10 y entre 10. Un 1 seguido de 4 ceros. Estos milímetros tendríamos que dividirlo entre 10.000 para pasarlo a decámetros. ¿Vale? Esto ya lo vimos en el primer trimestre, no hay problema ninguno. Esto para el cálculo de la distancia y para convertir las unidades de la distancia. ¿Y si lo que queremos convertir son las unidades de tiempo? Si nos dan el tiempo en días y nosotros queremos pasarlo a horas o queremos pasarlo a segundos, porque nos lo pida el ejercicio. Pues si nos lo dan en días, para pasarlo a horas tendríamos que multiplicar por 24. Para pasarlo a minutos tendríamos que volver a multiplicar por 60. Y para pasarlo a segundos tendríamos que volver a multiplicar por 60. Hacia la derecha multiplicamos, hacia la izquierda dividimos. Si nos lo dan en segundos y queremos pasarlo a horas, tendríamos que dividir entre 60 y otra vez volver a dividir entre 60 el dato que nos dé. ¿Vale? Multiplicar hacia la derecha, dividir hacia la izquierda. Hasta aquí bien, porque no es que nos han pedido convertir una sola unidad, o la longitud, la distancia, o el tiempo. Pero ¿y cuando nos piden convertir o cambiar de unidades la velocidad? Que la velocidad está expresada en kilómetros por hora, metros por segundo, es decir, una unidad de arriba, otra unidad de abajo. Como vimos en el primer trimestre, esto lo hacíamos con factores de conversión. No pasa nada si no os acordáis porque lo vamos a repasar ahora, aplicado a esto de la velocidad. Vamos a explicarlo en 5 sencillos pasos. Lo vamos a explicar con un par de ejemplos, ¿vale? El primero, vamos a intentar pasar 65 kilómetros partido por hora a metros partido por segundo. Esto tiene que quedar muy claro porque la velocidad
En el sistema internacional, las unidades del sistema internacional son metros partido por segundo, ¿vale? Al igual que la distancia, las unidades del sistema internacional son metros y en el tiempo las unidades del sistema internacional son segundos. Es decir, si a mí me dan esta velocidad y me lo piden que lo pase al sistema internacional, tendría que pasarlo a metros partido por segundo, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasarlo. 5 sencillos pasos. Seguid los pasos y nunca os equivocaréis. Primer paso, ponemos el dato que nos dan en forma de fracción. 65 kilómetros arriba dividido horas abajo. Muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacerlo es ponerlo en forma de fracción. Segundo paso, vamos a convertir estos kilómetros en metros. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Tenemos que ir poquito a poco. Primero los kilómetros a metros y después las horas a segundo, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es pasar de kilómetros a metros. Para eso añadimos una fracción a la derecha de la que teníamos, un por y una rayita, una fracción donde abajo vamos a poner la misma unidad que teníamos arriba en la fracción inicial, kilómetros, ¿vale? Si el kilómetro estaba aquí arriba, en el numerador, nosotros la fracción que creamos lo vamos a poner en el denominador. ¿Y qué vamos a poner en la parte de arriba de la fracción? Vamos a poner lo que nos pidan. Si nos lo piden en metros, nosotros arriba ponemos en metros, ¿vale? Acordaros que nosotros ahora lo que mirábamos era cuál de estas dos unidades es mayor, kilómetro o metro. Kilómetro, pues le poníamos delante del kilómetro un 1, ¿vale? Un kilómetro, ¿cuántos metros son? Pues la tablita que hemos visto antes, un kilómetro son 1000 metros. Así que tendríamos que poner un 1 abajo, 1000 arriba. Ya con esto habríamos hecho la conversión de kilómetros. Ahora vamos a hacer la conversión de horas a segundos. Para eso tendríamos que añadir una nueva fracción a la derecha, ¿vale? Donde pondríamos, si la hora en la fracción inicial está abajo, en el denominador, nosotros vamos a poner las horas en la nueva fracción que hemos creado en el numerador, arriba, ¿vale? ¿Y abajo qué pongo? Abajo pongo los segundos. Los segundos porque es lo que me piden a lo que lo pasemos, a segundos. Entre horas y segundos, ¿cuál es la unidad mayor? Horas. Pues le pongo un 1 al lado de la hora. ¿Una hora cuántos segundos son? Bueno, yo sé que son 3600 segundos, pero sé que son 3600 segundos porque he pasado una hora a minutos primero multiplicando por 60 y después a segundos multiplicando de nuevo otra vez por 60. ¿Vale? Así que una hora son 1 por 60, 3600 segundos. ¿Vale? Vale, pues ya hemos hecho los tres primeros pasos. Hemos pasado de kilómetro a metro y de hora a segundo. Cuarto paso, tachamos las unidades que se encuentran en lados opuestos de las fracciones. Si aquí tenemos kilómetro arriba y kilómetro abajo, lo tachamos, pero tachamos solamente las unidades, el kilómetro, no los números, ¿vale? Si aquí tenemos horas abajo y aquí horas arriba, pues lo tachamos. ¿Qué conseguimos cuando lo tachemos? Que nos queden las unidades que nosotros estábamos buscando. Metros arriba, segundos abajo. ¿Cómo resolvemos esto? Pues lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? La parte de arriba se multiplica dividido por la multiplicación de todo lo que hay abajo. Es decir, 65 por 1000 por 1. Dividido 1 por 3600. ¿Vale? Si calculamos esto con la calculadora, nos da 18,05. ¿Qué? 18,05 ¿qué? Metros, porque es lo que nos ha quedado arriba, partido por segundo, porque es lo que nos ha quedado abajo. Esta sería la velocidad, estas serían los 65 kilómetros por hora pasado a metros por segundo. 18,05. ¿Y si lo que nos piden es justo lo contrario? ¿Y si lo que nos piden es, tenemos metros por segundo, la velocidad 15 metros por segundo y nos quieren que averigüemos esa misma velocidad pero en kilómetros por hora? Pues exactamente los mismos 5 pasos, ¿vale? Lo vamos a explicar un poquito más rapidito. Primer paso, ponemos lo que nos dan como fracción, 15 metros arriba partido por segundo. Segundo paso, añadimos la conversión de metros a kilómetros. En este caso queremos pasar de metros a kilómetros. ¿Cómo lo hacemos? Un puntito, una rayita, es decir, una fracción, donde si aquí el metro está arriba, nosotros ahora en nuestra nueva fracción ponemos el metro abajo, en el denominador.
¿vale? ¿Y qué ponemos arriba? Lo que queremos conseguir. ¿Queremos conseguir kilómetros? Pues arriba ponemos kilómetros. Lo mismo que antes. ¿Cuál es la unidad mayor aquí? Kilómetros. Pues ahí es donde le ponemos un 1. ¿Un kilómetro cuántos metros son? 1000 metros. ¿Vale? Lo tenemos que saber por la escalerita de antes. Ya está hecha la de la distancia. Ahora vamos a añadir otra nueva fracción para pasar de segundo a hora. ¿Vale? Si el segundo está aquí abajo de la fracción, nosotros lo vamos a poner arriba, en el numerador, en la nueva fracción que nos hemos creado. ¿Y abajo qué ponemos? Pues ponemos las horas, que es a lo que lo queremos pasar. Otra vez volvemos a mirar cuál es la unidad mayor, horas o segundos, y vemos que la hora es la mayor. Así que el 1 lo ponemos en la hora. Una hora, ¿cuántos segundos son? 3600 segundos. Muy bien, ya tenemos hechas todas las fracciones que necesitamos para pasar de metro a kilómetro y de segundo a hora. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Tachamos las unidades que sean iguales arriba y abajo de las fracciones. Metro hay aquí arriba y hay aquí abajo. Lo tachamos. Segundos hay aquí abajo y después en esta fracción aquí arriba en el numerador. Pues también lo tachamos. ¿Vale? Y calculamos lo que nos dé. 15 por 1 por 3600. Dividido 1000 por 1. Calculamos esto y nos sale 54. ¿54 qué? Kilómetros, porque es lo que nos ha quedado arriba en el numerador, dividido entre horas, que es lo que nos ha quedado en el denominador. ¿Vale? Te viene un ejemplo en el libro, que os lo dejo ya para que lo veáis vosotros, que es precisamente pasar esta velocidad de 65 km por hora y 80 km por hora a metros por segundo. Viene en el libro, así que lo dejo que lo veáis. Han aplicado aquí del tirón los 5 pasos que nosotros hemos dado. Pero si lo vas haciendo con los 5 pasos, no os preocupéis porque os sale exactamente lo mismo. Así que intentadlo en casa y hacer los 5 pasos. Bueno, hasta aquí el tema del punto de la velocidad. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar aquí. Y esta semana lo que vamos a hacer es hacer más ejercicios del cálculo de la velocidad con las tres formulitas esas que salían de la pirámide, las tres formulitas para calcular o la velocidad, o la distancia, o el tiempo, pero con factores de conversión, es decir, nos van a dar una unidad y nos van a pedir otras. Así que tendréis que utilizar este cambio de unidades, ya sea en la velocidad, o ya sea en la distancia, o ya sea en el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Venga, buenas tardes a todos.